¿Qué tal mis queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un poderosísimo veneno para eliminar todas las ratas y todos los ratones. Así que sin más, comencemos. Así es familia, así que sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un nuevo video para eliminar esa terrible plaga que son las ratas y los ratones. Recuerde que las ratas y ratones son portadores de muchísimas enfermedades y por ningún motivo debe acostumbrarse a tener esa plaga rondando su cocina, rondando todos sus alimentos, viviendo dentro de sus habitaciones, porque son causa de muchísimas enfermedades. Y es por eso que el día de hoy les traigo un nuevo video. Además les cuento que esta receta la recibí de una suscriptora, la cual me comentaba que ella hizo esta receta y pudo eliminar una gran cantidad de ratas y ratones que estaban frecuentando su casa. Y bueno, en este canal ya hemos hecho videos muy parecidos a ese que nos comentaba nuestra suscriptora. Pero el día de hoy le agregamos un pequeño detalle que puede hacer la diferencia en el caso de que usted ya haya hecho algo muy parecido a este veneno casero que el día de hoy vamos a hacer. Para comenzar, mis queridos amigos y amigas, yo tengo por acá estos dos platos desechables. Y aquí vamos a hacer este veneno poderoso. Siempre como ustedes ven en todos mis videos, para todos los venenos caseros, para las trampas y todo lo que vamos a hacer que tenga que ver con ratas y ratones, lo mejor es usar guantes. Porque como les he comentado antes, muchas veces las ratas y los ratones no llegan a nuestras trampas o no van a comerse los venenos que hemos preparado porque no estamos usando guantes. Las ratas y los ratones tienen un olfato poderosísimo y detectan la huella humana en todo lo que usted haga. Así que lo mejor es ponerse un par de guantes. En este canal hemos hecho videos muy parecidos a este, usando prácticamente los mismos ingredientes, pero el día de hoy, como les decía en un principio, agregamos algo que puede hacer la gran diferencia para que todas las ratas y los ratones sean eliminados, así como nos decía nuestra amiga en el comentario que nos dejó. Y lo primero que vamos a usar es harina de maíz. La harina de maíz les encanta a las ratas y ratones. Y si usted esta bolsita la tiene ahí dentro de su cocina, aunque esté selladita, y entran ratas y ratones, lo más seguro es que le van a abrir un agujero y se la van a empezar a comer. Es por eso que vamos a poner primeramente harina de maíz. Voy a poner 1, 2, 3 y 4 cucharadas de harina de maíz. Y ya tenemos el siguiente ingrediente acá, que es el que las elimina completamente. Y mientras seguimos viendo este video, les recuerdo así rápidamente que si usted todavía no está suscrito a este canal, lo invito a suscribirse. Puede encontrar una gran cantidad de videos que aquí se los estoy dejando. Además dele me gusta a este video y además comparta este video, porque compartir conocimiento, la verdad que es una maravilla. Además, algo que me encanta es saber de qué país me están viendo para saludarlos a todos. Así que ya tenemos por aquí 4 cucharadas de harina de maíz y vamos a agregar del veneno casero 4 cucharadas también. 1, 2, 3 y 4. Y lo que le hemos incorporado aquí a esta mezcla es yeso en polvo. El yeso es algo que causa un gran daño a esta plaga cuando lo ingieren, ya sean las ratas y los ratones van a ser eliminados cuando ellos lleguen y coman de esto que tenemos aquí. Pero es probable que usted ya haya utilizado yeso y no le haya funcionado de la mejor manera. Es por eso que en este video les voy a contar el mejor método utilizando yeso. Y lo que vamos a hacer seguidamente es revolver todo perfectamente bien.
Aquí la medida de esto es muy fácil porque la misma cantidad de harina de trigo, la misma cantidad vamos a poner de yeso en polvo. Y ya una vez que lo tenemos muy bien revuelto, lo que vamos a hacer es que vamos a poner el siguiente ingrediente. Algo tan sencillo y que verdaderamente hace la diferencia en este veneno y en otros que son muy parecidos a este. Y lo que vamos a hacer es que vamos a agregar en este plato desechable que tenemos por acá una buena cantidad de agua. El agua puede ser cualquier cantidad que usted quiera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esto? Lo vamos a ir a dejar allí, a ese lugar donde usted sabe que tiene el problema de las ratas y ratones. Puede estar dejando esto en su cocina, en su dormitorio, ahí debajo de la cama, debajo de los muebles, allí en la bodega donde tiene el problema de ratas y ratones. ¿Y cómo actúa este veneno? Las ratas y los ratones llegan atraídos por el olor de la harina de maíz. La consumen, pero también se comen el yeso. El yeso dentro de su organismo se endurece rápidamente y eso hace que las ratas y los ratones sean eliminados. Pero hay algo aquí bien fundamental y aquí es donde entra también el agua. Y es que cuando ellos coman un poquito de esto, rápidamente les va a pegar sed. Y si ahí mismo donde usted ha puesto este veneno casero pone un recipiente con agua, lo que ellos van a hacer es que van a estar comiendo del veneno casero y van a estar tomando agua. Luego que se quitan la sed, vuelven a comer más veneno y luego vuelven a tomar agua. Y eso es lo que hace la gran diferencia para que este veneno casero funcione. Yo sé que hay personas que lo han hecho prácticamente de la misma manera, pero sin poner el agua. Algo bien interesante también usando estos platos desechables es que como son muy anchos, entonces no hay forma de que las ratas y que los ratones tiren el agua y también pueden venir, pararse en todo esto, comer y beber tranquilamente. Es por eso que yo les recomiendo que lo hagan de esta manera para que todo les salga perfectamente bien. Familia, así que yo espero que les haya gustado este video. A mí, como siempre les digo, me ha encantado hacerles un nuevo video. Como siempre, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Y va a ser hasta la próxima.